Si te gusta nuestro contenido, nos podrías ayudar con un like y una suscripción. 13,000 millones de dólares. Cada mes. Eso es lo que mueven los cárteles de droga más poderosos del planeta. Para que te hagas una idea, es más que el PIB de 50 países. Pero aquí está lo realmente aterrador. En 2025, el fentanilo fabricado en laboratorios clandestinos mata más estadounidenses que los accidentes de auto, y 2 organizaciones mexicanas controlan el 90% de ese mercado. Hoy vas a conocer a los 15 cárteles más letales del mundo, desde los legendarios que cambiaron la historia hasta los actuales que están matando gente en este preciso momento. No estamos aquí para glorificar criminales. Estamos aquí para entender cómo estas organizaciones se convirtieron en ejércitos privados más poderosos que gobiernos enteros. Prepárate, y si quieres conocer cómo llegaron a tener un poder casi ilimitado, dale al botón de suscribirse y prepárate. Número 1. El Cártel de Sinaloa, el rey indiscutible. No es solo el más conocido, es el más sofisticado, el más rico y el más conectado globalmente. Imagina una corporación multinacional, pero en vez de vender smartphones, trafica muerte en polvo. Nacieron en los años 80, cuando México apenas era un país de paso para la cocaína colombiana. 3 hombres lo fundaron: Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada y otros socios que fueron cayendo o traicionándose. El Chapo se hizo famoso por escapar de prisiones mexicanas usando túneles dignos de ingeniería militar. En 2015 huyó por un túnel de 1.5 kilómetros con rieles, ventilación y luces. Hollywood no podría inventar algo así. Pero aquí viene el dato que nadie esperaba. El Mayo, el verdadero cerebro, que nunca había pisado una cárcel, fue capturado en julio de 2024 en un operativo que aún genera teorías conspirativas. Algunos dicen que fue traicionado por un hijo del Chapo. En agosto de 2025, este hombre de 76 años se declaró culpable en una corte de Nueva York, admitiendo haber sobornado a presidentes, generales y policías mexicanos durante más de 40 años. Confesó mover toneladas de cocaína, heroína y fentanilo usando submarinos que cuestan $2 millones cada uno y que se usan una sola vez antes de hundirlos. Sinaloa opera en más de 50 países. Tienen células en Australia, Europa, Asia. Y aquí está lo macabro: son los principales responsables de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, donde mueren 110 personas cada día por sobredosis. No son narcotraficantes de película, son fabricantes industriales de muerte. Número 2. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Si Sinaloa es el veterano calculador, el CJNG es el psicópata ambicioso que quiere el trono. Y créeme, están peligrosamente cerca de conseguirlo. Fundado en 2010 por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, este grupo nació con una estrategia brutal: presentarse como justicieros que iban a limpiar Jalisco de los Zetas. Grababan videos ejecutando a miembros de cárteles rivales mientras leían manifiestos pseudomoralistas. La gente común, harta de la violencia, inicialmente los apoyó. Grave error. El CJNG revolucionó el narcoterrorismo en México. Usan drones con explosivos C4, igual que en guerras de Medio Oriente. Derriban helicópteros militares con lanzacohetes. En 2015 emboscaron y mataron a 15 policías estatales en una sola operación. El Mencho tiene una recompensa de $15 millones sobre su cabeza y nadie sabe dónde está. Su familia ha sido golpeada duramente. Su hijo, el Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2025. Su hermano fue extraditado. Pero el cártel sigue expandiéndose como cáncer. Controlan el puerto de Manzanillo, por donde entra precursor químico de China para fabricar fentanilo. Operan en 28 de los 32 estados mexicanos. En 2025 Estados Unidos los designó organización terrorista, la primera vez que hace eso con un cártel mexicano. El mensaje es claro: ya no son narcos, son enemigos de Estado. Número 3. El Cártel de Medellín. Si hablamos de leyendas, tenemos que retroceder a Colombia en los 80. El Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, fue el primero en demostrar que un criminal podía desafiar a un país entero y casi ganar. Escobar comenzó robando lápidas de cementerios para venderlas. Terminó siendo uno de los hombres más ricos del mundo, con fortuna estimada en $30,000 millones. En su apogeo, el cártel controlaba el 80% de la cocaína mundial. Escobar ofrecía plata o plomo, dinero o bala. Financió barrios enteros en Medellín, construyó canchas de fútbol, regalaba casas, la gente lo amaba,
pero también asesinó a 3 candidatos presidenciales, hizo explotar un avión comercial matando a 110 personas y puso bombas en centros comerciales. La guerra que desató contra el Estado colombiano entre 1989 y 1993 dejó más de 4.000 muertos. Se construyó su propia prisión de lujo, llamada La Catedral, con cancha de fútbol, bar y cascada. Cuando el gobierno intentó trasladarlo, escapó y pasó un año huyendo. Finalmente, en diciembre de 1993, fue abatido en un tejado de Medellín. Tenía 44 años. El cártel se desintegró inmediatamente, pero su legado vive en cada estructura criminal moderna. Escobar demostró que con suficiente dinero y violencia, un criminal puede convertirse en figura política, y ese manual lo siguen usando hasta hoy. Número 4. El Cártel de Cali. Mientras Escobar hacía explotar edificios, sus rivales preferían el silencio mortal de un cheque. Los hermanos Rodríguez Orejuela no parecían narcos, parecían empresarios. Usaban traje, invertían en negocios legítimos, sobornaban con elegancia. Controlaban el 70% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos en los 90, pero nadie hablaba de ellos. Infiltraron el sistema político colombiano hasta lo más alto. Financiaron la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Cuando se descubrió el escándalo, casi destruye a la democracia colombiana. Los Cali fueron maestros del lavado de dinero. Compraban cadenas de farmacias, equipos de fútbol, hasta bancos. Su contador manejaba 7 millones diarios. Ayudaron al gobierno a localizar y matar a Pablo Escobar porque era malo para los negocios. Irónico, ¿verdad? Los arrestaron entre 1995 y 1996, extraditados a Estados Unidos donde confesaron todo a cambio de penas reducidas. El cártel se desintegró, pero sus métodos de lavado de dinero son los que usan el 90% de las organizaciones criminales modernas. No inventaron la violencia, inventaron la corrupción sistemática. Número 5. El Cártel del Golfo. El abuelo de todos, literal. Comenzó en los años 30 traficando whisky durante la prohibición estadounidense. En los 70 y 80 evolucionaron a marihuana y cocaína. Pero el cambio real llegó cuando Ciel Cárdenas Guillén tomó el control en los 90. Este hombre tuvo una idea que cambiaría el narcotráfico para siempre. Contrató a 30 desertores de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Les pagaba $50,000 al mes. Los llamó los Zetas. Al principio solo eran guardaespaldas y sicarios de élite, pero estos exmilitares decidieron que ellos podían dirigir el negocio mejor. En 2010 se independizaron y le declararon la guerra al Golfo, su antiguo empleador. La ruptura generó una de las olas de violencia más sangrientas en la historia de México. Tamaulipas se convirtió en zona de guerra con decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, fosas con cientos de cadáveres. El Cártel del Golfo nunca se recuperó completamente. Hoy están fragmentados en múltiples células que controlan pedazos de la frontera con Texas. En 2025 fueron designados organización terrorista por Estados Unidos con otros cárteles. Siguen activos, siguen matando, pero ya no son los reyes. Son sobrevivientes. Número 6. Los Zetas. Y hablando de los Zetas, este grupo merece su propio capítulo en el infierno. No eran narcotraficantes que aprendieron a matar, eran asesinos entrenados que aprendieron a traficar. La diferencia es aterradora. Los Zetas introdujeron tácticas militares al crimen organizado, emboscadas coordinadas, comunicaciones encriptadas, uso de granadas y lanzacohetes. Pero también introdujeron algo peor, terror psicológico sistemático. Decapitaban enemigos y colgaban cabezas en puentes con mensajes, grababan torturas y las subían a internet. Secuestraban autobuses completos de migrantes y los ejecutaban si no pagaban rescate. En 2010, en San Fernando, Tamaulipas, masacraron a 72 migrantes centroamericanos porque se negaron a trabajar para ellos. Los encontraron amontonados en una fosa. Al año siguiente, en el mismo municipio, descubrieron 193 cadáveres en fosas clandestinas. La mayoría eran pasajeros de autobuses de línea que los Zetas detuvieron en retenes falsos. Su líder, Heriberto Lascano El Lasca, fue abatido por la Marina en 2012. Pero aquí está lo bizarro. Después de su muerte, un comando armado atacó la funeraria y robó su cadáver. Nunca se recuperó. Los Zetas están muy debilitados hoy, fragmentados en células pequeñas, pero su legado de terror sigue vivo en grupos derivados como el Cártel del Noreste. Número 7. El Cartel de Tijuana. Controlado por la familia Arellano Félix, dominó la frontera más cruzada del mundo durante los 90. Estos tipos eran despiadados. En 1993 intentaron asesinar al Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara.
fallaron y mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo por error. El escándalo fue internacional. La guerra entre Tijuana y Sinaloa convirtió la ciudad en la más violenta del planeta durante años. Balaceras en plena luz del día, ejecuciones en restaurantes, persecuciones a alta velocidad. Uno por uno, los hermanos fueron cayendo. Ramón murió en tiroteo con policía en 2002. Benjamín arrestado ese mismo año. Francisco Javier extraditado en 2006. Eduardo capturado en 2008. La organización colapsó. Hoy son un cártel fantasma, aliados menores de Sinaloa que controlan algunos barrios de Tijuana. Pero en su momento, estos tipos hicieron temblar a gobiernos de ambos lados de la frontera. Número 8. El Cartel de Juárez. Controló durante décadas la plaza fronteriza más valiosa para el tráfico Estados Unidos. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, lideraba el cártel en los 90, llamado así porque tenía una flota de 22 aviones Boeing 727 para transportar cocaína. Movía más droga que nadie. Murió en 1997 durante una cirugía plástica para cambiar su rostro. Supuestamente, su cuerpo apareció tan desfigurado que generó teorías de conspiración que duran hasta hoy. Y lo más impresionante es que muchos de estos grupos actuaban como verdaderos ejércitos. Si estas historias te están impactando, suscríbete. Lo que viene es aún más extremo. El cártel se debilitó y Sinaloa intentó arrebatarles la plaza. Entre 2008 y 2012, la guerra convirtió a Ciudad Juárez en la ciudad más peligrosa del mundo. Más de 10,000 personas murieron en esos 4 años. Había días con 20 ejecuciones, negocios cerraban a las 6 p.m., escuelas cancelaban clases. La ciudad se vació. Hoy el cártel sigue operando, pero son sombra de lo que fueron. La plaza está mayormente controlada por Sinaloa. Número 9. El cartel de Beltrán Leiva. Nació de una traición familiar que costó miles de vidas. Los hermanos Beltrán Leiva eran socios fundadores del cartel de Sinaloa, pero en 2008, cuando Alfredo Beltrán fue arrestado, culparon al Chapo de haberlo entregado. Se separaron violentamente y se aliaron con los Zetas para pelear contra su antiguo socio. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el líder, vivía como rey del narco. Mansiones en Cuernavaca, zoológico privado, flota de autos blindados. En diciembre de 2009, la Marina Mexicana lo localizó en un departamento de lujo en Cuernavaca. El tiroteo duró horas. Arturo murió con un lanzagranadas en la mano. Su cuerpo quedó en el piso cubierto de billetes y sangre. La foto filtrada se volvió icónica. El cártel se fragmentó en múltiples grupos menores que siguen operando en Guerrero y Morelos, pero ya no son potencia nacional. Número 10. La familia michoacana. Es uno de los cárteles más extraños de la historia. Se presentaban como grupo cristiano que protegía al pueblo de otros criminales. Publicaban comunicados citando la Biblia. Su líder, Nazario Moreno, el Chayo, escribió un libro pseudo-filosófico que los miembros debían estudiar. Decía que no consumían drogas, no secuestraban inocentes, solo castigaban criminales. Todo mentira. La realidad es que fabricaban metanfetaminas a escala industrial, extorsionaban a cada negocio en Michoacán y ejecutaban brutalmente rivales. En 2009 lanzaron granadas en una multitud celebrando independencia, matando 8 personas. Moreno supuestamente murió en 2010 en enfrentamiento con federales, pero en 2014 reapareció vivo, liderando a los Caballeros Templarios, una decisión aún más violenta. Finalmente fue abatido en 2014. Esta vez sí murió. La familia michoacana sigue activa en Guerrero y Estado de México. En 2025 fueron designados terroristas por Estados Unidos. Siguen traficando metanfetaminas al norte. Número 11. Los Caballeros Templarios. Derivados de la familia, llevaron el teatro a otro nivel. Usaban túnicas, se llamaban caballeros, tenían códigos de conducta escritos como si fueran orden medieval. Su líder, Servando Gómez, La Tuta, daba entrevistas a medios como si fuera líder comunitario, pero extorsionaban hasta a vendedores de aguacate. En Michoacán, cada kilo de aguacate exportado pagaba impuesto a los templarios. Esto provocó algo inédito. Grupos de autodefensa civiles se armaron y les declararon la guerra en 2013. Agricultores y comerciantes con rifles expulsaron a los templarios de varios municipios. El gobierno tuvo que intervenir para evitar una guerra civil. La Tuta fue capturado en 2015. El cártel se desintegró, pero células siguen operando en extorsión y secuestro. Ya no trafican grandes volúmenes de droga. Número 12. El Cártel del Noreste. Es la rama más violenta de lo que quedó de los Zetas. Controlan Nuevo Laredo y zonas de Tamaulipas con puño de hierro.
Los lideran miembros de la familia Treviño, continuando el legado sangriento. En 2025 fueron sancionados por Estados Unidos como terroristas. Usan tácticas militares, bloqueos coordinados, ataque a convoyes del ejército, derribo de helicópteros. Tienen vehículos artillados caseros llamados monstruos, camionetas con placas de acero y ametralladoras montadas. Trafican fentanilo en compartimentos secretos de autobuses de pasajeros. Secuestran, extorsionan, controlan todo lo que se mueve en su territorio. Son los herederos directos del terror de los Zetas. Número 13. El cártel de los Correa. Es menos conocido pero crucial en la crisis de opioides. Operan en Sonora, productores especializados de heroína de alta calidad. Son facción del cártel de Sinaloa, aliados de los Zambada, mantienen bajo perfil, pero sus campos de amapola en la sierra abastecen el mercado estadounidense. La heroína mexicana domina el 90% del mercado de heroína en Estados Unidos. Los Correa son proveedores clave de esa cadena. Número 14. Guerreros Unidos. Ganaron notoriedad por el caso más oscuro de México reciente, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Este cártel, escisión de Beltrán Leiva, controla Guerrero con complicidad de policía local. La noche del 26 de septiembre de 2014, policías de Iguala entregaron a los estudiantes al cártel. Desaparecieron. La investigación ha sido caótica, llena de mentiras oficiales y encubrimientos. Guerreros Unidos trafican heroína y amapola, pero también extorsionan autobuses que cruzan Guerrero hacia Chicago. El caso de los 43 demostró hasta qué punto el crimen organizado ha infiltrado instituciones del Estado mexicano. El cártel sigue activo hoy. El cártel de Guadalajara. Y cerramos donde todo comenzó, el padre de todos los cárteles mexicanos modernos. En los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, unificó a todos los traficantes mexicanos bajo una sola organización. Antes de él eran grupos dispersos. Él los organizó como corporación, asignando territorios, rutas, funciones. Fue el puente entre los carteles colombianos y el mercado estadounidense. Todo se desmoronó en 1985, cuando el cártel secuestró, torturó y asesinó al agente DEA Enrique Quique Camarena. El gobierno estadounidense presionó brutalmente a México. Arrestaron a todos. En 1989, Félix Gallardo fue capturado. Antes de caer, dividió el territorio entre sus lugartenientes. Tijuana para los Arellano Félix, Juárez para Carrillo Fuentes, Sinaloa para Guzmán y Zambada. Sin saberlo, creó el mapa de la guerra que duraría décadas. Y aquí estamos, en 2025. Los cárteles han evolucionado de traficantes a ejércitos terroristas. El fentanilo mata a 100,000 americanos anualmente. México registra más de 30,000 homicidios anuales, muchos relacionados al narco. Estados Unidos ha designado a varios como organizaciones terroristas, permitiendo acciones militares. Pero el problema es simple y complejo. Mientras exista demanda de drogas en países ricos, existirá oferta de países pobres. Y en el medio, miles de vidas destruidas, gobiernos corrompidos y sociedades desangradas. Estos cárteles marcaron la historia con violencia, miedo y poder. Si este video te hizo ver el crimen organizado desde otra perspectiva, suscríbete y acompáñame al próximo capítulo.